Ya Ahí está está, grabando. ya, Sí. ahí sí, gracias. Ya Ya, entonces, estamos entonces. ¿segura? ¿No esperamos a...? Lo dejé sin sala de espera, así que si algún chiquillo llega más tarde, se va a conectar al tiro, Ya. ¿ya? Y eso. Te doy las gracias primero por aceptar nuestra invitación, por estar aquí en nuestra segunda reunión, así Ya. que estamos contentos de que estamos todavía con invitados. Ya. Así que eso, pues los chiquillos tenían la inquietud de hablar sobre genética, Sí. así que eh, sabemos sí que genética es un tema súper, súper amplio, así que cualquier patita que agarremos de genética va a ser entrete. Así que muchas gracias. Ya. Espero poder cumplir con su expectativa. Bueno, primero presentarme. Mi nombre es Vicente Oliva. Yo soy biotecnólogo. Estudié en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias, y ahí mismo estoy haciendo mi doctorado, que es en biotecnología molecular. Bueno, y sí, como dijo Katina, genética es una palabra súper amplia. Entonces, lo que quise en esta presentación que les voy a mostrar es un poco hablarles de lo que yo creo que hay que entender de genética hoy en día y para qué se ocupa, principalmente, y para qué se puede ocupar. Dividí la presentación en dos partes. Entre medio di como un espacio para preguntas, porque dije, para asegurarme que en el fondo estuviesen siguiendo, porque a mí me interesa que sean capaces de seguirme lo que estoy contando, para que así se pueda entender bien todo esto. Bueno, entonces voy a compartir. Ya, ya se ve, ¿cierto? Disculpa, ¿se ve? Sí, sí, se Sí. ve, se ve, se ve, Ya, se ve. súper. Ya, entonces, como sabíamos, la charla se titula Hablemos de genes, hongos y productos naturales. Bueno, me comentaron de lo que sabían de genética, era principalmente lo relacionado con genética mendeliana, y lo que esto inició o significó principalmente es que uno está este personaje, Gregor Mendel, el cual trabajó con estas plantas de arveja, en las cuales cruzando líneas puras de plantas con arvejas amarillas, con plantas con arvejas verdes, determinó que la descendencia eran arvejas amarillas y después se cruzó estas, habían individuos que tenían arvejas amarillas y arvejas verdes. ¿Qué es lo importante de este experimento? Es que él logró determinar, voy a esconder esto, determinar la existencia de una lógica de la herencia de estas características, ¿cierto? Habló de alelos dominantes, de alelos recesivos, y que estos eran capaces de interactuar entre ellos, donde al estar la presencia de un alelo dominante, en este caso la arveja iba a ser amarilla, y si los dos alelos eran recesivos, las arvejas iban a ser verdes. Entonces, lo más importante del descubrimiento de Gregor Mendel era la existencia de estos caracteres que son heredados a la descendencia, lo cual muchos años después, al día de hoy, hoy día se denomina como genes. Ahora, ¿qué es un gen? O sea, ¿dónde encontramos los genes? Bueno, acá, por ejemplo, puse esta ranita, en el cual, si vemos una mirada microscópica, podemos ver que todos los organismos vivientes estamos conformados por células, ¿cierto? Y es dentro de estas células que encontramos una estructura que se denomina el núcleo. El núcleo, dentro de cada una de nuestras células, contiene el ADN. Y el ADN es el fondo del material genético en el cual donde están presentes todos nuestros genes que nos hacen a nosotros ser lo que somos. Entonces, bueno, ¿qué es el ADN? El ADN en realidad es esta hebra que se ve aquí, compuesta por cuatro distintos nucleótidos, se llaman estas unidades, que acá se ven representadas por estas letras, la A, la T, la C y la G. En el fondo, si se dan cuenta, dan como la posibilidad de leer un tipo de mensaje, utilizando solo cuatro letras. Y en el fondo es el orden de estas letras, lo cual le da la capacidad de dar un mensaje a los genes.
Pero ahora los genes, ¿qué tipo de mensaje dan en el fondo? ¿De qué sirve un gen? ¿Qué es un gen? Bueno, acá hay un monito, que se puede ver acá, que en el fondo está la misma hebra de ADN, esta hebra doble de ADN, que contiene las letras, los nucleótidos la, T, G, A, T, C. ¿Y qué es lo que hace un gen, ser un gen? Es la capacidad de transmitir esta información de estas letras, bueno, primero por un proceso que se llama transcripción de ADN, pasa a un intermediario que se llama ARN, el cual también posee la misma información presente en el ADN, y en el fondo la célula lo que hace con esta información es utilizar este código para producir proteínas, ¿ya? Eh, Esto es súper importante porque uno siempre habla de la importancia de los genes, pero lo que hacen realmente los genes es contener la información para producir distintos tipos de proteínas. ¿Para qué son las proteínas? Las proteínas, si vemos la célula como una mini fábrica, que su misión es, por ejemplo, mantenerse viva, lo que hacen las proteínas en la célula es funcionar como los trabajadores dentro de esta fábrica, ¿ya? En el fondo, ellos, las proteínas, realizan todo el trabajo necesario para mantener las células vivas, para adquirir energía, para dividirse, para mantenerse, y distintos otros procesos, ¿ya? Entonces, esta relación, de donde partimos de genes, eh, obtenemos proteínas, y de que estas proteínas cumplen, eh, llevan a cabo distintos procesos celulares en las células, es lo más importante que en realidad espero que rescaten de esta charla. Ahora, ¿por qué uno querría estudiar genes en el fondo? Porque en el fondo uno podría estar interesado en distintos tipos de procesos celulares interesantes. ¿Para qué tipos de procesos celulares estamos hablando? Por ejemplo, en animales, podríamos querer estudiar los genes asociados al desarrollo de enfermedades, como por ejemplo acá podemos ver un ratoncito el cual tiene tumores. Y en el fondo, eh, así uno puede estudiar los procesos por los que pasan las células para desarrollar este tipo de enfermedades. Y así, convenientemente, poder desarrollar tratamientos para estas enfermedades. Por ejemplo, en plantas, uno querría poder estudiar los genes que están asociados a procesos de crecimiento y producción. Por ejemplo, si uno querría tener plantas o ver cómo plantas podrían producir mayor cantidad de, qué sé yo, frutas o, o poder acá, como dice acá, resistencia a múltiples tipos de estrés. Ustedes saben que, por ejemplo, las plantas con poca agua crecen menos. Pero ¿qué pasa si hay genes dentro de estas plantas que pueden ayudar a las plantas a crecer en, en condiciones con menos agua, en condiciones con más sal, por ejemplo? Por otro lado, también tenemos las bacterias, donde podríamos querer estudiar genes que están asociados, por ejemplo, a la capacidad de estas bacterias de poder infectar a personas, de causar enfermedades. Pero ahora uno siempre piensa que las bacterias son siempre malas, pero en realidad no es tan así. De hecho, en los últimos años se sabe que gran parte de las bacterias, existen muchas bacterias que tienen un efecto beneficioso en nuestra salud. Entonces también querríamos poder estudiar los genes que están asociados a procesos que ayudan a las bacterias, en el fondo, a relacionarse de manera positiva con nosotros. Em, ya. Entonces, ese es como un posible ejemplo de por qué uno querría estudiar ciertos genes y qué procesos uno podría querer estudiar, que es lo que se estudia como más o menos hoy día en cuanto a genética. Ahora, ¿cómo existen muchas metodologías para estudiar los genes, como su funcionamiento, o su contexto, o en el fondo, su influencia en distintos procesos? Pero una de las metodologías más clásicas de estudio es, por ejemplo, ya, yo tengo un, un organismo modelo, en este caso va a ser esta planta, en el cual nosotros conocemos la secuencia de ADN
de esta planta. En el fondo conocemos el orden de las letras y es en esta secuencia de ADN que nosotros podemos identificar genes. Los genes, por lo general, cuando se trabaja en genética, se representan de esta forma, ¿ya? En el fondo se tiene esta línea que representa la secuencia de ADN y podemos identificar estas flechas que en el fondo delimitan que, la presencia de un gen. Entonces, por ejemplo, de toda esta hebra, este segmento de acá conforma el gen A. Este segmento de acá conforma el gen B y así este segmento de acá conforma el gen C. Como es una doble hebra, podemos tener genes que se pueden leer en un sentido o leer en otro sentido. Eso ya no es tan importante, pero es como para que sepan que en el fondo, al ser una doble hebra, es posible encontrar genes codificados en ambas hebras. Ahora, ¿cómo nosotros, por ejemplo, podríamos querer estudiar eh, cuál es el efecto, o sea, si la proteína que se codifica, o sea, en el fondo la proteína que produce el gen B, que se ve acá, podría ayudar a resistir a la sequía? Entonces, una de las aproximaciones más clásicas que se hace es, en este organismo, eliminar el gen B. Se elimina esta secuencia de acá, mediante distintas técnicas que existen hoy en día para eliminar genes y ver su efecto, o también se podría querer añadir una segunda copia de este gen, para así poder evaluar si este gen favorece el resistir a la sequía. Entonces, si este gen está realizando una función en el proceso que nosotros creemos, tendríamos lo siguiente. Tendríamos las tres plantas acá, esta planta con los genes que se encuentran naturalmente, esta otra planta que no tiene el gen que queremos estudiar, y esta otra planta que tiene dos veces el gen. Entonces, como tiene dos veces el gen, esperamos que la cantidad de proteína que genera a partir de este gen sea el doble. Entonces, si sometemos, por ejemplo, a estas plantas a, como un tratamiento de sequía, se puede decir así, observaríamos que normalmente la planta con sequía ya crece un poco menos. Podríamos observar que la planta sin el gen no crece prácticamente, se muere. En cambio, la planta con dos veces ese gen resiste más este estrés. Entonces, si este es el resultado, nosotros podríamos correctamente deducir que este gen, dentro de todos los genes que contiene la planta en su ADN, la ayuda a esta a resistir a, esto, a este tratamiento de sequía. ¿Alguna pregunta respecto a esto, de lo que les he mencionado? Yo, ¿Sí? ¿por qué solamente alteraron el gen B? Ah, ¿por qué solamente ese? Sí, Ah, era un ejemplo más que nada, porque por ejemplo acá vemos tres genes, que era como para mostrarles que en el fondo existen, de hecho, en un genoma, o sea, en el genoma que es en el fondo todos los genes que contienen un organismo, eh, por ejemplo, el número de genes son alrededor de 10.000 genes o más. Entonces, en el fondo era para representar distintos genes, y acá era un ejemplo. Por acá uno podría también eliminar el gen A y ver cuál es la respuesta de la planta. ¿Sí? ok, Entonces uno en el fondo tiene que tener como cierta información previa para decir, mira, yo creo que este gen podría estar eh, relacionado con este proceso. gracias. Ya. ¿Otra pregunta? Sí, ¿cómo hacen cuando colocas el gen doble para que no se tome como el mismo gen? O sea, no se unan como un solo gen, sino que queden como dos variables del mismo gen. ¿No se unirían? ¿Cómo unirse? O sea, se supone que al ser el mismo gen, no tendría dos genes. No sé si me explico. O sea, en el fondo lo que uno hace al poner dos genes es aumentar la cantidad de proteína que se está produciendo a partir de este gen. Entonces es como, porque uno tiene como una condición basal, que es como la condición normal, por ejemplo, con una cantidad 1 de proteína.
acá uno tiene 0 y acá uno tiene 2. Entonces, eso es lo que uno logra al poner dos genes. Y no debe, no sé a qué te refieres con que deberían unirse en el fondo. Bueno, yo me refería a que se supone que es el mismo gen ¿Sí? y se unían por ser el mismo gen. Ah, no, se mantienen separados y funcionan independientemente. Esa era la duda. Ah, ya, sí, lo siento. Gracias. Sí, ya entonces, bien. Ya. Ok, Seguimos. 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 Bueno, como mencionaba en la charla, yo ahora voy a hablar un poco de lo que son los hongos, porque yo trabajo con hongos, pero ahora, ¿qué tipos de hongos? Ustedes conocerán a estos tipos de hongos más como las callampas que crecen en el suelo, en el patio, esas cosas. También conocen a los hongos que crecen en el pan, en la fruta. Y también, esta imagen que pueden ver acá, que son que esto acá es levadura, y si ustedes no lo sabían, también son hongos. La única diferencia es que estas levaduras son hongos del tipo unicelular. En el fondo se parecen más a las bacterias y son otro tipo de hongo. Los otros hongos de acá son conocidos como hongos filamentosos, es decir, que crecen como filamentos, ya como pelitos en el fondo, como una maraña de filamentos. La diferencia entre estos dos es que los hongos de acá, al momento de reproducirse, forman este cuerpo que se llama estructura reproductiva, que es lo que nosotros conocemos como los champiñones o las setas. Entonces, estos de acá en el fondo son macro hongos filamentosos. Estos son micro hongos filamentosos, que son los que crecen en el pan, en la fruta. Y bueno, y tenemos las levaduras, que son hongos unicelulares. Todos estos son hongos. Y ahora voy a hablar un poco más de los hongos filamentosos micro. Bueno, uno siempre ve los hongos que crecen en la fruta y en el pan, y a uno le dicen que no se los coma porque les va a hacer mal. Pero en realidad los hongos son buenos o malos. Bueno, la verdad es que ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque un poco de historia acá, por ejemplo, esta es una imagen de la Segunda Guerra Mundial, el cual fue la primera vez que se utilizó este antibiótico, conocido como penicilina G, ¿no? ¿Pedimos la pastilla que le di? No se preocupe. Ok, seguimos. Sí. Esta fue la primera vez que se utilizó la penicilina G, que pueden ver que esta molécula, que es un antibiótico, es decir, que es una molécula la cual inhibe el crecimiento de bacterias. Esta molécula fue primera vez aislada desde este hongo, Penicillium chrysogenum, el cual es un hongo filamentoso, micro, como el que les mostré anteriormente, como el que crece en el pan, como el que crece en la naranja. Acá la diferencia es que está crecido en una placa, que es una placa Petri, que es como una placa de plástico, y contiene como una jalea en el fondo, que es como un medio de cultivo, se llama, en el cual estos hongos pueden crecer. Por otro lado, en 1960, en Inglaterra, si no me equivoco, ocurrió un evento donde murieron una cantidad, miles y miles de pavos murieron, y estos pavos murieron porque en su alimento se encontraba creciendo un hongo, el cual produjo una gran cantidad de esta toxina, la cual se denomina aflatoxina B1. Y la produce el hongo Aspergillus flavus. Entonces, en el fondo podemos ver de que hay hongos que producen moléculas que nos pueden ayudar a nosotros, como seres humanos, como es el caso de la penicilina, que es un antibiótico, y también hay hongos que producen toxinas, como el caso de la aflatoxina B1. Entonces, para responder la pregunta si los hongos son buenos o son malos, la realidad no es ninguno de los dos, sino es la forma, esa depende del contexto. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo nosotros podemos relacionar la genética con los hongos y estos productos que producen?
en el genoma del hongo, que donde están todos los genes que contienen los hongos, hay ciertas regiones que se llaman clústeres. Estos clústeres, en el fondo, es una región en donde se encuentran múltiples genes que están juntos. Entonces, ¿cómo se sintetiza un producto? Existe un gen que va a codificar, que va a servir para producir una enzima principal, es hacer una enzima, y esta enzima lo que va a hacer es una proteína. Esta proteína va a tomar elementos de la célula para poder formar esta molécula. Esta de aquí, es un ejemplo, ¿ya? Y después van a venir otras enzimas que están en el fondo codificadas en otros genes de esta misma región, y estas enzimas lo que van a hacer es van a modificar esta estructura. En el fondo, como se puede ver acá, pueden añadir segmentos a la estructura, y después, por ejemplo, acá se añadió este bracito, y después esta otra enzima tomó este bracito y lo cerró. En el fondo, cicló esta parte de la molécula. Y así, a través de distintas enzimas, los hongos pueden producir distintos tipos de moléculas. Entonces acá, por ejemplo, tenemos que hay hongos que producen moléculas como la lovastatina, la cual permite regular niveles de colesterol para la gente que tiene problemas de colesterol. Entonces, para generar esta molécula existe un conjunto de genes que están encargados de generar esta molécula. Bueno, está la penicilina, como les hablé ya, un antibiótico. Está la ciclosporina, el cual es un inmunosupresor, el cual sirve, por ejemplo, para la gente que se trasplanta órganos. Cuando uno recibe un órgano que no es suyo, necesita que su sistema inmune le permita recibir ese órgano, porque el sistema inmune de uno reconoce como extraño el órgano, un órgano externo. Entonces, por eso uno necesita utilizar este tipo de moléculas para apagar un poco el sistema inmune, para que así permita que el órgano externo sea aceptado dentro del cuerpo. ¿Ya? Y por ejemplo, esta otra tipo de molécula, la hispidina, la cual es una molécula antioxidante. ¿Por qué sirven las moléculas antioxidantes? En el fondo es para proteger a las células de daños producidos por moléculas que son dañinas para la célula. En el fondo, para eso sirven los antioxidantes. Entonces, la cantidad de compuestos que existe es muy alta, porque a la fecha se estima que el número de especies de hongos en el mundo es alrededor de 3 millones. Y creo que se conoce con suerte un 5% de estas 3 millones o 10% lo mucho. Y lo que se ha visto es que cada especie de hongo, bueno, hay distintas moléculas que pueden producir múltiples hongos, pero hay ciertas moléculas que solo puede producir un tipo, o sea, que solo la produce un hongo. Entonces, al tener 3 millones de especies de hongos, uno estima que la cantidad de productos naturales que pueden producir los hongos distintos, con distintas funciones, es muy alta. Entonces, por eso uno estudia los hongos filamentosos, porque en el fondo uno quiere tener información y poder producir estas moléculas que pueden servir de muchas formas, o sea, para muchas aplicaciones. Ahora yo les voy a contar un poco más de hongos antárticos, porque es con lo que yo trabajo. Ustedes pensarían que en la Antártida, por ejemplo, no hay hongos, yo eso imaginaba, pero donde yo trabajo, lo que hicieron fue colectar hongos a partir de esponjas marinas, ¿ya? Esponjas marinas bajo el agua, lograron obtener distintos hongos, como los que se ven acá, ¿ya? Estos son como parecidos, pero a la vez distintos a los que uno ve normalmente, porque son como rosados, son rojos, hay unos que son amarillos. Y acá les quiero mostrar en el fondo estas fotos porque, no sé si se acuerdan, pero acá en la anterior, los hongos se crecen en esta como jalea que es como amarilla, por lo general. Estos hongos de acá también crecieron en jalea amarilla, pero que se haya puesto roja significa que el hongo produjo una molécula que es de color rojo, ¿ya? Lo cual yo lo encontré muy, muy divertido, muy fascinante desde el momento que lo vi. Eh, bueno, ahora voy a hablar un poco más de nuestra investigación para que ustedes sepan cómo más o menos eh, qué tipo de trabajo de investigación en cuanto a genética existe hoy en día.
nosotros hemos extraído moléculas como extractos de estos hongos. Hemos encontrado moléculas que tienen actividad antioxidante, antimicrobiano, bueno, y además de los pigmentos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, a partir de un hongo en particular, ¿qué hacemos? Extraemos el ADN y obtenemos la secuencia de todos los genes que están en su genoma. Y así poder identificar en el fondo todos los genes y poder tratar de estudiar cómo funcionan estos genes para producir compuestos y para ver qué compuestos pueden producir. Entonces, en particular, nosotros secuenciamos, obtuvimos la secuencia de todos los genes de este hongo. Entonces, obtuvimos que alrededor posee aproximadamente 10.000 genes. Y para que ustedes se den como cuenta de esto, de que el genoma total está compuesto por 30 millones de estas letras, de A, de T, de G, y en el fondo es un mensaje tan grande, tan grande, tan grande, que se necesitan como muchas herramientas informáticas para poder procesar todos estos datos, porque uno no trabaja así letra por letra, uno ocupa un computador en el fondo que le ayuda a procesar toda esta información. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno busca por estos clústeres, en el fondo este conjunto de genes, en los 30 millones de letras, que es este mensaje enorme, y ocupa programas que identifican estos clústeres. Este de acá es un resultado real de nuestra investigación, y acá les voy a explicar más o menos cómo funciona esto, que en el fondo es un programa que identifica estas regiones que tienen múltiples genes. Entonces acá dice que, por ejemplo, hay una región que va de la letra tanto a letra tanto, y acá dice que clasifica estos conjuntos de genes en el posible tipo de molécula que produce. Esto no es tan importante, pero en el fondo cada una de estas líneas corresponde a un conjunto de genes que podría estar produciendo una molécula de interés. Entonces acá, por ejemplo, destacamos esta línea de acá. ¿Por qué? Porque este dice que hay una región en el genoma de nuestro hongo que podría codificar para genes que producen una molécula del tipo azafilona. Ahora, ¿qué son las azafilonas? ¿Por qué les cuento esto? Porque les puede sonar muy extraño. Las azafilonas son moléculas que muchas veces son pigmentadas, es decir, que producen color. Entonces a nosotros nos interesó este conjunto de genes porque pensamos que podrían estar produciendo este color rojo que vemos en los hongos. Ya, entonces tomamos esta región y vimos que está la presencia de todos estos genes, los cuales, bueno, hasta el momento hemos denominado con letras, a excepción de estos dos que le pusimos nombres, GMNA, GMNB. Y bueno, nosotros creemos, yo creo en particular, de que estos dos genes son genes que sintetizan como el esqueleto base de la molécula pigmentada. ¿Ya? Y en el fondo es el pigmento, que es lo que da el color al hongo rojo. Y ahora uno podría pensar de que uno puede utilizar el mismo procedimiento y, por ejemplo, tomar uno de estos genes, como decimos con el B, sacarlo o incorporar más de una copia para así poder expresar más. Entonces, ¿qué es lo que esperaría ver? Es que en el hongo normal, que tenga todos sus genes, que tenga todos estos genes, se vea rosado. En el hongo que les hemos quitado alguno de estos dos genes, sea blanco o amarillo, en el fondo, y a los hongos que le hayamos incorporado más copias de estos genes, se pongan más rojos. Ahora, eso es lo que uno esperaría ver. ¿Es así o no? No lo sé, porque este es un trabajo que está en curso. Aún se vio pausado por el tema de la cuarentena, ya que no podemos ir al laboratorio a trabajar con estos hongos. Pero si efectivamente este conjunto de genes se encarga de producir estos pigmentos, así debería ser. Ahora, ¿por qué uno quiere estudiar estos pigmentos en el fondo? Porque uno podría querer estudiarlos.
Em, por ejemplo, ya uno tiene el hongo, uno lo crece, y uno después extrae estos pigmentos y obtiene como un polvo de este tipo. Y por ejemplo, se pueden utilizar para teñir textiles, una aplicación súper común, teñir telas con productos naturales. Otra opción es, por ejemplo, que existe hoy día en la industria, es la utilización de pigmentos de origen natural para darle coloración a los alimentos. Es que existe una moda súper fuerte en la de dejar de utilizar pigmentos artificiales, en el fondo que son químicos, o sea, de origen químico, no biológico. También una muy última y nueva, que es utilizar pigmentos naturales para ayudar a construir paneles solares. En el fondo, porque los pigmentos son capaces de atrapar luz, distintos tipos de luz. Entonces, ayudaría a colectar energía a partir del sol. Por otro lado, también se ha visto que muchos pigmentos, como también son capaces de captar las radiaciones del sol, servirían como protectores solares. Y también una otra aplicación que existe de los pigmentos naturales es la utilización en cosmética. Y esto es un conjunto de aplicaciones que se le pueden dar a los pigmentos. Em, Eso es lo que hago yo. Es un ejemplo de aplicación de genética. Y bueno, eso era lo que les quería contar. No sé si tienen alguna duda respecto a eso. A todo. Comentario, pregunta. Yo quiero preguntar, porque la biotecnología es una rama súper, súper, súper amplia, Sí, y siempre he tenido la duda. Yo conozco mi experiencia más cercana a la biotecnología, es mi mejor amiga es biotecnóloga, pero ella se dedica más al tema de plantas y ahora un tema nada que ver, que es como de patentes. la Romina. Entonces, la Romy, sí. Sí, Entonces, yo siempre he tenido esa curiosidad de saber cómo fue el camino que te llevó a esa área de la biotecnología. en mi caso, Claro, bueno, yo cuando llegué a estudiar biotecnología, yo creo que nadie llega sabiendo qué es lo que se va a encontrar, porque es algo súper nuevo, no sabéis qué podía hacer. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo entré queriendo estudiar plantas, queriendo estudiar cómo uno podría estudiar plantas y hacerlas, no sé, pues, más resistentes a la sequía, con frutos más nutritivos o cosas de ese tipo. Llegué a estudiar y entre mis cursos conocí a una profesora en particular que estudia estos hongos y yo me quedé fascinado y fui a trabajar con ella. De hecho, muchas veces en la ciencia en general pasa que uno tiene como cierta expectativa y uno piensa que a uno le van a ofrecer cosas, como, oye, ven a trabajar acá, oye, está esto aquí, y no, en la ciencia pasa mucho de que todo depende, uno se va a encontrar dependiendo de cuánto uno se mueva, en el fondo. Uno tiene que hablar con gente, uno tiene que conocer gente, si le interesa algo, uno tiene que buscarlo, y así a uno se le van abriendo puertas, porque en el fondo eh, depende de uno. Y, y bueno, en este caso, en la Universidad de Chile, existen sí múltiples laboratorios que trabajan con hartas líneas distintas, pero yo también he visto en muchas universidades privadas hoy en día donde la biotecnología es súper fuerte. Entonces tienen áreas súper fuertes e interesantes de biotecnología. chiquillos, por ahí vi que se conectó, bueno, llegaron al final algunos que habían quedado rezagados. ¿Ya? La Martina por ahí que llegó, el Guille. No sé si tienen alguna pregunta que realizar, algo que les haya interesado, algo que no hayan captado porque llegaron un poquito más tarde. Yo Eh, encantado respondo lo que quieran. No, gracias. el Guille.
Una pregunta. ¿Sí? ¿Usted tiene que ver con ese tema de los alimentos transgénicos? ¿O Yo, nada que ver? yo prácticamente no. No, pero te puedo hablar de eso un poco, ¿ya? En el fondo, ya que son los alimentos transgénicos, en el fondo los transgénicos son estas, bueno, de origen vegetal más que nada, estas plantas, las cuales tienen incorporado en su genoma genes que no son propios, ¿cierto? Eso por definición es un transgénico. Eh, Ahora, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Dentro de las principales empresas que utilizan transgénicos para producir semillas y después ellos venden esas semillas, eh, lo que hacen ellos es principalmente extraer líneas, o sea, plantas, variedades, que son resistentes a ciertos herbicidas. ¿Por qué? Porque ellos fomentan la siguiente práctica, donde uno tiene un campo, uno planta todas estas plantas que son resistentes a herbicidas, y después en ese campo ocupa unas cantidades groseras de herbicidas. Entonces, en el fondo, sus plantas crecen muy bien porque no compiten con ninguna otra maleza, ninguna otra planta. Entonces, claro, los transgénicos han ganado muy mala fama porque en el fondo estas plantas que son resistentes a herbicidas, a pesar de ser resistentes, estas plantas contienen estos compuestos que pueden ser tóxicos a la salud humana. Entonces, eso bueno, se han sometido a estudios de que estos compuestos pueden generar enfermedades y esas cosas. Y en el fondo, lo que yo le quiero transmitir a ustedes es que esa práctica es mala. La práctica de utilizar muchos pesticidas es malo. Pero el utilizar plantas transgénicas, así como por definición, a mi parecer, no lo veo malo. ¿Por qué? Que en el fondo son como, no sé, por ejemplo, como las armas. Uno podría pensar que las armas son malas, o sea, sí son malas, pero bueno, creo que fue un mal ejemplo. Pero depende de la forma que uno las ocupe, si son buenas o malas. Porque, por ejemplo, existen muchas investigaciones donde se ha visto que, por ejemplo, ahí en la misma Universidad de Chile, por ejemplo, quieren hacer manzanas con mayor contenido de carotenoides. En el fondo, los carotenoides son estos compuestos naranjas que dan el color a la zanahoria, pero en el fondo son súper nutritivos. Entonces, si tú a la manzana, por ejemplo, le pones genes para que produzcan carotenoides, podrías crear como una especie de alimento más nutritivo, como un ejemplo. Entonces, en ese sentido, esas plantas son transgénicas, pero eh, depende de la forma en la que tú utilices un transgénico, eh, si es bueno o malo. O por ejemplo, si tú sabes que si le pones un gen nuevo a una planta, puede crecer, por ejemplo, en el desierto de Atacama, eso sería maravilloso porque en el fondo tendríamos una gran cantidad de espacio donde poder plantar que naturalmente no se podría. Un ejemplo un poco exagerado, pero esa es la idea. Y es por eso que los transgénicos son tan polémicos, en el fondo, porque una cosa es lo que es un transgénico, pero la otra cosa es cómo se utiliza. Y ahí está el problema, creo yo. Gracias. Eso. Chiquillos, ya estamos casi en la hora. Le quería dar otra vez las gracias a Vicente por estar con nosotros. Estamos recién iniciando este taller, así que los chicos de a poquito se van soltando con las preguntas. Eso, muchas gracias por estar con nosotros y anclar el tema que los chiquillos querían, que era de genética, al área en la que tú te especializas. ¿Ya? Sí, Así que nuevamente gracias por participar y gracias a los chiquillos porque se siguen conectando igual en el club. no, gracias a A los ustedes. así que eso, invito sí a los chiquillos que si me pueden acompañar unos 2 minutitos por el Meet, ¿ya? Para organizar las próximas sesiones, porque yo les voy preguntando a ellos qué temas les interesan y según eso voy buscando como alguien que sea un poco más experto para que pueda hablar del tema. Así que te doy las gracias a ti, nos salimos de Zoom Ya, y nos vemos, los chiquillos nos vemos en el Meet de Classroom, unos 2 minutitos nomás, ¿ya? Eso, gracias. chao, que estén bien. Gracias, chao. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao.